Hoy les traemos reflexiones de una mujer que con valentía y determinación luchó por los derechos de su pueblo y por la justicia social. Sus palabras siguen resonando como un faro de resistencia. Frases de Dolores Cacuango. Nuestros hijos deben ser libres, no como nosotros que nacimos esclavos de los patrones. Dolores Cacuango está hablando de la herencia de opresión que los pueblos indígenas como el suyo vivieron durante siglos. En este contexto, el término esclavos no se refiere a la esclavitud en el sentido tradicional de la palabra, sino en sentimiento social y económico. Los pueblos indígenas en su gran mayoría vivían bajo una condición de servidumbre, forzada en las grandes haciendas, trabajando para los patrones. Muchos indígenas no tenían derechos sobre las tierras y estaban limitados en cuanto a sus posibilidades de vida. Para Cacuango, la libertad de los hijos representa la posibilidad de un mejor futuro. Es por eso que nos invita a reflexionar sobre la importancia de un futuro en que las generaciones venideras no sufran las mismas opresiones y limitaciones que ella vivió. Quiero que las lenguas indígenas suenen en las escuelas, que no desaparezcan con nosotros. Esta frase expresa un deseo profundo de Dolores Cacuango, de que las lenguas indígenas sean preservadas y promovidas en el ámbito educativo, de modo que no se pierdan con el tiempo. Al decir que no desaparezcan con nosotros, hace referencia al temor de que las lenguas y por ende las culturas indígenas se extingan si no se enseñan y se mantienen vivas. Cacuango aboga por su enseñanza en las escuelas para garantizar que las futuras generaciones, tanto indígenas como no indígenas, tengan la oportunidad de aprenderlas y que estas lenguas sigan siendo parte de la identidad y la historia de los pueblos indígenas. Es una declaración de resistencia cultural y de lucha por la valorización de las lenguas originarias en el contexto más amplio de justicia social. Somos como la hierba de la montaña, que vuelve a crecer después de ser cortada, y como hierba de la montaña cubriremos el mundo. La reflexión de Dolores Cacuango refleja la resistencia, la fortaleza y la capacidad de los pueblos indígenas frente a sus adversidades. Cacuango utilizó esta metáfora para ilustrar que a pesar de los intentos de opresión y eliminación, las comunidades indígenas siempre encuentran la manera de resurgir, fortalecer sus raíces y expandirse. Era una afirmación de esperanza, persistencia y un recordatorio de que la lucha colectiva puede superar cualquier obstáculo. El futuro será nuestro si tenemos la fuerza de trabajar y resistir. Yo entiendo que el mensaje es de esperanza y fuerza necesaria que hizo Dolores Cacuango para trabajar con dedicación, enfrentando cada obstáculo con valentía y perseverancia. Solo aquellos que resisten con determinación los desafíos y nunca renuncian a sus sueños llegarán a cumplir sus metas. Aunque parezca lo más difícil, siempre luchando y resistiendo, se tiene que podríamos llegar a tener grandes cosas. El futuro es nuestro. Una de las frases más famosas de Dolores Cacuango fue: queremos que nuestros hijos aprendan a leer y a escribir, pero sin olvidar nuestras lenguas y nuestras culturas. Porque lo más importante que hizo Dolores Cacuango fue que reivindicó en pleno siglo XX la identidad y los derechos de la población indígena, que reclamó la enseñanza del quichua y fundó las primeras escuelas bilingües en Ecuador. Esto fue porque Dolores Cacuango quiso que su cultura también sea reconocido en todo el Ecuador. La cultura quichua, sus culturas, sus costumbres, todo que tenga que ver. No porque somos indios vamos a estar con la cabeza inclinada, ni el alma hecha pedazos.
una llamada a la dignidad de los pueblos indígenas. Nadie nos puede humillarnos. Nosotros siempre tenemos que estar siempre con la mente en la alta y nunca sentirnos menos que otros por ser indígenas. La frase "la solidaridad es nuestra arma más poderosa". Debemos unirnos y apoyarnos mutuamente en la lucha por nuestros derechos. Quiere decir que la solidaridad es fundamental, es la capacidad de sentir y compartir los sentimientos y necesidades de los demás. La unidad es fuerza. Cuando las personas se unen y trabajan juntos para lograr unidos y mutuamente lucha por los derechos, la frase se refiere a la lucha y justicia social para las personas. No basta con hablar de justicia, hay que luchar por ella. Esta frase nos dice que ningún vencido tiene justicia, si lo ha de juzgar su vencedor, y que la justicia sobre la fuerza es la impotencia y la fuerza sin justicia es tiranía.